que pretendemos con la presente STS es proponer una actividad desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Saben que con este distanciamiento todas las actividades se están desarrollando es desde casa, desde el hogar de los niños, y a partir de ese entorno es que nosotros buscamos las estrategias y las diferentes actividades para que ellos la desarrollen. La estructuración, entonces, oralidad y escritura. La oralidad es el fundamento de la interacción cotidiana, es emotiva, espontánea, informal. Las producciones que uno hace en este sentido siempre son contextualizadas, dependen de nuestra experiencia. A veces en las instituciones educativas no trabajamos la oralidad de esta manera, sino pues que lo que hacemos es dar determinadas orientaciones a los niños de cómo hablar, de cómo es la entonación, cómo pueden ellos expresar sus ideas. Pero en términos generales en la institución, en muchas veces tratamos la oralidad de manera técnica. Y bueno, de acuerdo a los diferentes estándares y los lineamientos curriculares del área del lenguaje, se orienta que en la escuela pues se debe enseñar a construir, a comprender la trascendencia ética, política, estética del hablar y escuchar. Igualmente será una forma particular que entre otros espacios pues nos va a permitir a nosotros pensar en medio de espacios académicos o laborales. Entonces, en términos generales, la oralidad es ese carácter emotivo, espontáneo e informal que se viene convirtiendo en un fundamento de la interacción cotidiana. Cuando nosotros le preguntamos al abuelo que cómo le fue en el trabajo y él empieza a hacer una relatoría, esa oralidad puede convertirse en un elemento importante, fundamental para interactuar con esa persona. Bien. Ya cuando hablamos de escritura, debemos considerar que escribir significa producir. ¿Producir qué? Producir ideas que sean genuinas. Siempre vamos a escribir para algo, para alguien, siempre escribimos con un propósito. Por eso es que nosotros en el aula de clase debemos de plantear o trabajar el problema retórico, ¿cierto? Implica solucionar el problema retórico, es decir, debemos pensar cuál es el propósito de nuestro texto, el auditorio al cual vamos a dirigirnos, el tema, si es un tema oportuno, si es un tema que capta la atención de esa audiencia, pues entonces la escritura no es solo la textualización, sino que proviene toda a partir de una planificación, ¿ya? No es solamente la textualización, sino que es todo un proceso previamente planificado. Oralidad y escritura. Existe una relación entre la oralidad y la escritura, según nos dice Ferreiro. El aprendizaje de la escritura implica la necesaria reflexión y reconocimiento de algunas características
de la oralidad. Implica la producción textual oral sobre ella. Su carácter social y reflexivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística al reconocer sus unidades y sus fundamentos. Este desarrollo de esa conciencia metalingüística también contribuye enormemente a fortalecer la conciencia fonológica de los niños, como hemos mencionado en muchísimas oportunidades. Bueno, tenemos también diferentes situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, entrevistas, conversaciones, debates, etcétera. Entonces, todas ellas pueden ser unas experiencias que posteriormente utilicemos nosotros para el desarrollo de textos escritos, o las experiencias trabajadas de manera oral la podemos formalizar mediante escrito. Todas esas situaciones, todas esas experiencias pueden servir de insumo para que nosotros elaboremos diferentes estrategias para que nuestros alumnos, para que los niños puedan desarrollar textos escritos de una manera objetiva o de una manera que lleva a un propósito determinado. En esta propuesta que nosotros estamos desarrollando acá, esta propuesta que estamos presentando, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, se busca trabajar tanto la oralidad como la escritura. Y una estrategia para ese logro es utilizar la entrevista, ¿ya? La entrevista. La entrevista permite acercarse al otro con la disposición de escucharlo y entablar una conversación donde se pueda obtener información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema, situación o personaje. Cuando narro al otro alguna situación, cuando transcribo lo que me dijo el entrevistado, estoy valorando sus saberes, los cuales son bastante particulares, son singulares. Esas situaciones no van a aparecer en ningún texto. Si el niño pues hace una entrevista en el hogar, son situaciones que cuando le pregunte, por ejemplo, a la mamá acerca de la receta de determinada comida, esa es una situación bastante particular que es inherente a la señora madre, pertenece únicamente a ella. Son situaciones muy particulares que no van a predominar ni es lo que va a primar en el entorno, sino que son situaciones bastante particulares. La entrevista es una forma de conocimientos. ¿Por qué es una forma de conocimiento? Porque conocemos intereses, pensamientos, del entrevistado por medio de las preguntas que nosotros hacemos. La entrevista permite intercambiar ideas mediante preguntas. Hay veces que tenemos muchas cosas que decir, explicar, reflexionar. Sin embargo, nunca nos las han preguntado. Entonces, es por eso que la entrevista es una estrategia discursiva que se va a desarrollar en situaciones comunicativas específicas. Porque a partir de la entrevista, tanto el entrevistador como el entrevistado pueden establecer una relación de comunicación en las dos líneas, una conversación en la cual se van a extraer situaciones que nos van a permitir a nosotros desarrollar el texto escrito, la oralidad y, en fin, una serie de situaciones que pueden resultar interesantes. Entonces, en nuestra propuesta, ¿verdad?, la que tenemos acá, para el desarrollo de ella,
vamos a integrar la oralidad en los procesos de escritura, ¿vale? Para integrar la oralidad en esos procesos de escritura, se piensa en determinados criterios didácticos que, que parten de la reflexión de los docentes para promover la producción textual escrita. Formulo objetivos enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas. ¿Dónde encontramos estos objetivos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, esto está en los referentes de calidad, en los estándares básicos, en los lineamientos curriculares. Diseñamos los criterios de evaluación correspondientes con nuestros objetivos pedagógicos. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a buscar? ¿Qué es lo que queremos con el logro de estos objetivos? ¿A dónde pretendemos llegar nosotros? ¿Verdad? Determinamos los recursos, entonces verificamos si nuestros estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales, si acceden a los recursos virtuales tales como YouTube, Facebook, etcétera. Es analizable esa situación, pero si no, entonces pues sería necesario que consultara material expreso o por medio de WhatsApp o por medio de algún medio, valga la redundancia, en el cual podamos nosotros mostrar el trabajo que ellos realizaron de su producción textual, como es el caso que nos ocurre a nosotros en Cincelejito, que el único medio de contactar con los estudiantes en estos momentos, además del WhatsApp, primordialmente o prima, más que todo es a través de las guías. Entonces, luego que ya hayamos establecido esa situación, se desarrolla en los estudiantes el criterio de selección y uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por el docente. Entonces, que el mismo estudiante tenga la posibilidad o la oportunidad de seleccionar cuáles son esos elementos que él va a utilizar, que tiene disponible en su hogar, y que además de eso también verifica los que el docente, en este caso nosotros, hemos propuesto o hemos facilitado. Entonces, determinar junto con mis estudiantes un propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación. Fomento la práctica de planeación del texto, creando un espacio para que mis estudiantes resuelvan el problema retórico, y llegamos pues por último, ofrecer las oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por los estudiantes. Esa producción de ese texto realizado por los estudiantes es muy fundamental de que lo demos a conocer para que no se quede simplemente en una actividad o que se quede únicamente plasmado en una hoja de papel. Es importante y cobra fuerza el hecho de que visibilicemos todo ese tipo de situaciones que los alumnos están desarrollando. En este caso, pues, el proceso de escritura, cómo se está llevando a cabo a través de la planeación estructurada que hemos realizado para dicha producción. Para ello, pues, contamos con materiales que nos permiten desarrollar o potenciar el trabajo para la producción textual escrita a partir de la entrevista. Partimos pues con los que nosotros tenemos, que es Entretextos. En el grado primero, segundo, tenemos el reto 2, por ejemplo, en el grado primero, el semestre 2, el de desafío 78, reto 2, ¿qué orden debo seguir para hacer el semillero? En grado segundo, pues también el reto 1 del semestre B, y bueno, así sucesivamente, pues vamos a encontrar, aquí está todo esto disponible. Yo lo voy a compartir
en un drive para que tengan con más precisión esta información. También en Retos para Gigantes, que es otro apoyo que nosotros hemos tenido, a lo largo de todas estas formaciones y de todo este proceso y del trabajo en casa, la elaboración de las guías. Un apoyo fundamental ha sido Retos para Gigantes. Casi todos los hemos utilizado y casi todos hemos trabajado con este recurso. Ahí también vamos a encontrar actividades específicas para trabajar lo que tiene que ver con la entrevista. En lenguaje también, este es para escuela nueva. Allá, no sé si Eliezer tuvo la posibilidad de tener este tipo de cartillas. También encontramos muchos recursos para el desarrollo de la propuesta o de la entrevista que nosotros queremos adelantar con nuestros estudiantes. Competencias comunicativas es un libro bastante publicitado, ha sido usado también en muchas instituciones educativas. Ahí también vamos a encontrar explícitamente relacionado con esto que estamos hablando de la entrevista. También tenemos las propuestas Profe en tu casa. El episodio 67 del viernes 3 de julio precisamente hablaba de este tipo de cosas. También acá está Colombia Aprende, habla con los pilos digitales. En fin, hay una gran cantidad de material en el cual nosotros podemos encontrar y nos podemos apoyar en relación con la entrevista. Unas cápsulas motivadoras también están dispuestas como material de acceso para potenciar todo lo que tiene que ver con la propuesta que estamos desarrollando, específicamente en este caso lo que tiene que ver con la entrevista. Ya la práctica, pues en mi casa yo cuento propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Lógicamente lleva un objetivo de esa propuesta porque, como habíamos dicho inicialmente, es una secuencia ordenada y estructurada de pasos que nos van a llegar a un término del logro de los objetivos. Entonces, para este caso es produzco un texto oral sobre un tema de interés usando el proceso completo de planeación textual. Importante pues que tengamos presente la utilización de los diferentes referentes de calidad o los deberes básicos de aprendizaje o los lineamientos curriculares antes de iniciar con la propuesta, ya que cuál sería el objetivo que nosotros vamos a lograr. Factor producción textual, organizo mis ideas para producir un texto oral teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Entonces, para dar inicio, pues, debemos preguntarnos, los niños pues deben preguntarse cuál es la historia de tu familia. Este es un ejemplo, cómo eran de niños tus padres, dónde crecieron. Pues hoy serás quien se encargue de contarnos esas historias, como la parte motivacional que podemos nosotros desarrollar a través de las guías de aprendizaje en los niños. Para ello realizarás una entrevista que te permita recoger toda esa información sobre las personas con las que habitas. Lo que necesitas saber y hacer, escoge tu entrevistado, quién va a hacer la entrevista, por qué escogiste a ese miembro de tu familia, qué te gustaría saber, a quién te gustaría mostrarle el resultado de tu entrevista. Otro momento que se debe vivir en lo previo a la realización de la entrevista es, lógicamente, pues preparar la entrevista, qué preguntas se realizarán, qué le gustaría saber de la historia del entrevistado, dónde harás la entrevista,
cómo hablarás para hacer cada pregunta, dónde registrarás tus respuestas. Se sugiere pues, que se organice un cuestionario y que se escriban las preguntas. Antes de la entrevista debe presentar a tu entrevistado, no importa si ya te conoce, para que le expliques por qué haces la entrevista. ¿Por qué se escoge la familia? Porque como habíamos mencionado inicialmente, el entorno donde se desarrollan las diferentes actividades de los niños hoy en día es un porcentaje enorme desde la casa. Ellos la interacción más que todo la tienen es en la casa debido a la situación actual y el aislamiento y toda la prevención y toda esa serie de situaciones. Antes del desarrollo de la propuesta, seguramente nos tocaría a nosotros preparar con los estudiantes todo este tipo de situaciones, por ejemplo, de escoger el entrevistado, de preparar la entrevista, de preparar las preguntas y de orientar al niño en la realización de esa actividad para que tenga un logro positivo la actividad. Bien, entonces luego planea tu entrevista, registra las preguntas que harás a la persona de tu familia que has elegido para entrevistar. Antes de empezar la entrevista, preséntate, di tu nombre, di tu edad, dónde vives y lo que harás con esta entrevista. Las preguntas que se formulen deben ser acordes con el propósito o con el objetivo que nosotros pretendemos instalar, hacer las recomendaciones pertinentes. En muchas oportunidades, como decía hace un momento, el entrevistado tal vez tiene muchas cosas que decir y no se les pregunta. Entonces, orientar o colaborar en los estudiantes para que tengan esa percepción, para que logren identificar qué es lo preciso, qué es lo oportuno de preguntar. Fíjense que incluso nosotros hasta en los medios de comunicación vemos que hacen unas preguntas que a veces no son bastante exageradas o no corresponden con el momento. Hubo una catástrofe, hubo alguna situación y sin ningún reparo llega el entrevistador o el periodista y pregunta, bueno, su casa fue destruida, lo ha perdido todo, ¿cómo se siente? Situaciones así de esa naturaleza, imagínate que son tan obvias e incluso en determinado momento pueden resultar tan imprudentes. Es por eso que la entrevista tiene esa estructura en la cual nosotros pues debemos de profundizar y debemos de analizar la manera de cómo se realiza una entrevista para transmitirle a los estudiantes ese conocimiento para permitirle de que sea eficiente el proceso que vaya a desarrollar. Bueno, por último, elige el medio para grabar o registrar tu entrevista. Podemos utilizar, y puede ser el celular, podemos utilizar o podemos realizar podcast, que es una actividad interesante, ahorita hablamos de eso. Sí. Y por último, pues manos a la obra, lleva tus preguntas escritas, emplea un tono interrogativo para que se entienda que estás haciendo una pregunta y no que estás afirmando. Importante establecer esa diferenciación entre lo que es una pregunta y una afirmación, porque a veces el tono, la tonalidad con que nosotros expresamos algo puede ser interpretado no de la manera en que uno quiere. Y sobre todo si también el diálogo es por medios de un chat o algo así que es muy lineal, también la pregunta puede tomar otro norte o puede tomar otro tipo de connotación. Sé paciente y espera que te respondan antes de hacer la siguiente pregunta. Ten presente el tiempo de la entrevista, no te demores más de lo que está previsto.
Sí, porque el tiempo es muy fundamental y puede llegar a un punto en que el entrevistado siente fastidio o tal vez nos extralimitamos o estamos ocupando ese tiempo de él que lo necesita para realizar otras actividades. Entonces, por lo general es muy bueno de establecer cuál es el tiempo más adecuado. No es lo mismo de pronto hacer una entrevista en determinada hora del día cuando se estén haciendo las diferentes labores, a hacerlo cuando ya de pronto ha culminado la jornada laboral o algo así similar. Es importante pues que al final el niño pues se despida y agradezca al entrevistado por su tiempo y por las respuestas dadas. Entonces compartir la entrevista, si se grabó la entrevista, pues solicitarle al niño que envíe ese mensaje por WhatsApp, por el Messenger. Si además pues fue a través de un video, hay muchas plataformas en las cuales podemos nosotros evidenciar todos esos momentos, eso sí, teniendo la precaución, y siempre se los he dicho, de que debe contar con el beneplácito o con la autorización de los padres de familia, porque sin esa autorización ustedes saben que se está expuesto a estar incurriendo en fallas o estar incurriendo en delitos, por toda vez que los niños pues tienen muchos derechos y son susceptibles la presentación de ellos en televisión o en fotografía, de que pueda existir una demanda por la vulneración de precisamente esos derechos. Entonces, si se escribe las respuestas en tu cuaderno, toma una foto y envíalo por WhatsApp, o digítalo y envíalo por correo a tu profesor. Si hicimos la grabación, como decía ahorita, por medio el audio, sería interesante elaborar unos podcasts donde se vuelve más interactivo y más ameno, más agradable su presentación, ¿ya? Y queda ese registro ahí impregnado a través del tiempo por medio de esas herramientas tecnológicas para audio y video. Al final, como estuvo todo, pues se le pregunta a los muchachos que hagan ese proceso de autorreflexión, ese proceso autónomo, donde ellos se autoevalúen y puedan manifestar si las preguntas fueron claras, si la entrevista fue ordenada, si se cumplieron los objetivos, porque esto les va a servir a ellos y a nosotros como docentes de insumo para las próximas actividades que se vayan a desarrollar. Puedo hacerlo mejor, salió muy bien, debo repetirlo. Entonces esas serían las convenciones o los niveles de profundidad de cada una de las preguntas que se abordan en relación a si fueron claras, que si fue ordenada la entrevista o si se cumplió el objetivo como tal. Entonces, pues, una actividad que podemos desarrollar nosotros como docentes es que, con base a todo lo que hemos hablado acá con la propuesta presentada, se espera pues que nosotros como docentes elaboremos un mapa de procesos en donde organice y disponga los elementos que requiere para la elaboración de una propuesta para el trabajo con sus estudiantes. Una propuesta adicional que integre la oralidad a los procesos de escritura, partiendo de las situaciones comunicativas que se dan en el hogar. Aquí hay algunas ideas, aunque pueden haber otras. El refranero de mi casa, ¿ya? El cuento de la vaca pues ya son 3 días, en fin, hay tantos refranes que se utilizan en el seno del hogar y en el seno de la población, que puede ser una propuesta interesante para desarrollarla, ¿no? Los mejores remedios caseros, ¿sí? Máxime en estos momentos que cuando desde la oralidad, desde la tradición, desde los aspectos tradicionales, desde la cotidianidad, han surgido muchos remedios que son accesibles, que están a la mano en la misma casa,
¿no? Que el orégano, que el toronjil, que bueno, todas esas cosas, pues también podemos ahí hacer una buena propuesta en relación a ese tema. La infancia de nuestros padres, ahí está también una infinidad de temas que podemos desarrollar a partir de ahí. Y adicional a ello, proponemos el uso del portafolio como alternativa para la consolidación de los productos de los estudiantes. El portafolio que ya todos los niños de la institución en estos momentos lo tienen, gracias a las actividades desarrolladas con anterioridad. Y como les manifestaba, el podcast, una idea innovadora, una idea creativa que podemos tenerla pendiente para desarrollarla con nuestros estudiantes. Entonces, recordemos que la entrevista es una secuencia ordenada de actividades previamente planificadas que buscamos o que se pretende consolidar el trabajo desde la oralidad, pues fortalecer también la escritura con todo ese proceso. Por último, pues muchas gracias por haber asistido aquí a la STS de lenguaje